Alguna cuestión más en clave económica, también en clave internacional, vamos a repasar como es habitual cada lunes con Pedro Antonio Morejón, economista también, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y con Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia, profesor de estudios internacionales y periodismo en nuestra universidad y ocupando actualmente esa cátedra Príncipe de Asturias en la Georgetown de Washington. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes para mí todavía. Aquí estamos con la maquinaria preparada, con el Premier, con la guerra, con los mercados políticos. No paramos hoy. Bueno, no paramos y además, mira, con noticia fresca de esta misma tarde. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace. Bueno, pues lo hemos sabido hace unas horas prácticamente. Rishi Sunak será el nuevo líder del Partido Conservador. Ahí le escuchábamos agradeciendo la confianza de su partido y agradeciendo a Liz Truss un poco los servicios prestados. Yo no sé, Juan Luis, si esto era lo esperado. Lo comentaba, mira, hace un momento en la tertulia, tanto con Cristina Cortinas como con Carlos Pedrosa, que ¿qué futuro cabe esperar para alguien que en su momento no fue el elegido por el partido para ocupar la posición para la que ahora sí es elegido? Quiero decir, da la sensación de que parte, o es mi sensación personal, de una cierta debilidad, ¿no? Bueno, a mí no me cabe duda. En realidad, recordemos que la elección del primer ministro no es un asunto de democracia, sino que es un asunto interno del Partido Conservador, ¿no? Las personas que le han elegido, que a dedo le han puesto y a dedo han quitado a Liz Truss, representan el 0,3 de la población con derecho a voto, ¿no? Esto no es exactamente una elección democrática y es precisamente lo que genera muchos problemas de gobernanza dentro del partido. Fíjate que a pesar de haber sido elegido, a pesar de que Boris Johnson se ha retirado para evitar males mayores, la fama o lo que tiene que defender Sunak ahora es precisamente que él no fue quien se dedicó a sabotear el gobierno de Boris Johnson, sino que es un candidato sólido, que tiene un plan político, que no va a diferir mucho de las ideas de la ex Liz Truss y que tiene que defender ahora esta crisis económica con medidas concretas, con ideas que sean buenas para el país. Y hay dos o tres problemas que seguro que Pedro Antonio apunta mejor. Me refiero a la inflación, me refiero al precio de la energía, a la dependencia de las exportaciones para materias primas y para industria alimenticia. En fin, no tiene para nada por delante el nuevo primer ministro un escenario tranquilo ni una calma pausada en el mar. Ahora voy con Pedro Antonio, pero antes acabo esta cuestión contigo. Recuérdanos, porque a pesar de que los laboristas están reclamando elecciones anticipadas, todas las encuestas les dan una victoria abrumadora, pero esas elecciones no tendrían que producirse en el corto plazo todavía, ¿verdad? En principio no tienen por qué darse estas elecciones hasta dentro de enero, hasta dentro de casi 3 años, ¿no? Serán en enero del 2025 más o menos. Y cuidado con las encuestas, ¿no? Es verdad que en este minuto tenemos pues casi un 50 y tantos % de voto destinado al Partido Laborista, pero las encuestas son una fotografía de un momento y de un punto concreto de la situación de la opinión pública. Quiero decir esto porque hace apenas 2 años que arrasó el Partido Conservador y precisamente el Partido Laborista tuvo el peor resultado de su historia. Por tanto, cuidado confiárselo todo a las encuestas y no hacer el trabajo durante estos 2 años y medio. El Partido Conservador no va a soltar el poder porque sabe que lo tiene complicado. Por tanto, tiene 2 años y medio para intentar ejecutar eso que ellos llaman Brexit es Brexit, que nadie sabe muy bien lo que significa, pero básicamente yo te lo traduzco a bajar la inflación, recuperarse de la crisis energética y ponerse a exportar servicios financieros, que es lo que saben hacer. Nos viene al pelo, Pedro Antonio, tu conocimiento de los mercados para analizar esta cuestión, probablemente poniendo como ejemplo el Reino Unido y el Brexit. Tú nos proponías hoy, y está muy bien, los mercados políticos y cómo se entiende la política desde la economía, y esto cose perfectamente con esto que estamos hablando. Sí, la verdad es que muchas veces en el ámbito económico intentamos huir de la influencia o la contaminación política porque pensamos que pues nos quita credibilidad o seriedad o tecnicismo, pero lo cierto es que van de la mano. Tal es así que es difícil
moverse en el mundo de la economía sin ver cómo en el ámbito político, tú fíjate, los enormes presupuestos que se manejan en el ámbito público, estamos hablando del Reino Unido, que no es un país cualquiera. Yo creo que es el paradigma un poco de esa democracia que no necesita una constitución constitución escrita para elegirse como un modelo, país serio, pues es la tercera o cuarta potencia europea que ha jugado un papel importantísimo en todos los grandes eventos de la historia de la humanidad y la historia reciente de Europa, y sin embargo es increíble el espectáculo que para un profano está ofreciendo justamente en su ámbito público. Y comentábamos el tema de los mercados políticos porque aunque quizá algún oyente se pueda rasgar las vestiduras, es un mercado como el del pan, como el del trigo, como el de la energía. ¿Qué se compra y se vende? Pues se podrían comprar y vender programas, pero yo creo que estamos en un momento que se compran y se venden políticos, candidatos. ¿Y quién los compra? Pues el ciudadano. Y los compra en una situación un poco clara, porque fíjate que comentamos que a veces pensamos que, bueno, pues un partido ha perdido todo el apoyo de la ciudadanía, pero quedan 2, 3 años para unas elecciones. Es decir, te vas al mercado, pero no cuando quieres, sino cuando te dicen. Y además con gran decalaje y con gran contaminación de influencias. Y al final, en estas situaciones de penuria, porque estamos atravesando un momento económico, un momento histórico crítico, hay tal desesperación por encontrar a alguien en quien depositar nuestra confianza que elegimos a cualquiera. Y lo cierto es que tendríamos que repasar, en este caso, ya te digo, en el Reino Unido, un país serio como el que más, o al menos así lo considero, que sin embargo ha sido incapaz de encontrar candidatos que transmitan seriedad y que han necesitado días o semanas para provocar un desbarajuste de tal calibre que genere la caída de un candidato y entre otro, sin que todavía el ciudadano sepa qué está pasando y sin que todavía sepa qué medidas se van a tomar para las cosas que le importa. Entonces, los mercados políticos, curiosamente, si los analizamos como un mercado y vemos qué es lo que ocurre, vemos que, curiosamente, a diferencia de todo lo demás, que tiende a la optimización, la empresa que no es eficiente termina por caer, el producto que no funciona termina por desaparecer. Curiosamente, no sé si estaréis de acuerdo, pero el funcionamiento interno de la mayoría de los mercados políticos van sesgando, voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente muy correcta, un poco hacia la mediocridad. Es decir, es un perfecto sistema de incompetencia perfecta. ¿Te acuerdas que me lo comentaste el otro día? El principio de Peter. Con la de Peter, pues un poco es una selección natural hacia la mediocridad. Porque además no es que solamente no seleccione a los mejores candidatos, sino como no son muy buenos, se rodean no de sus mejores colaboradores, con lo cual incentiva otro elemento también muy pernicioso, que es, y también pido perdón, un cierto servilismo. Es decir, no interesa rodearte de gente que te esté dando la matraca y lo estás haciendo mal, todo lo contrario. Hay que dorar la píldora ante esas medidas que pueden ser populistas, pero que son irracionales. Y eso lleva a que estemos en las situaciones, como decías, al final al ciudadano le interesa qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar, cómo vamos a salir de esta encrucijada energética, cómo podremos, ante una libra que se ha deteriorado brutalmente, poder ser competitivos en los mercados internacionales. Claro, cuando ves los candidatos que van dirigiendo el vehículo, en este caso británico, pues te entran serias dudas. Yo, hablando de dudas, tengo un matiz que introducir, porque hablabas de lo normal sería que comprásemos programas, más bien estamos comprando políticos, y quizá matizando esto de comprando políticos, yo diría, si tú no tienes la sensación de que a veces estamos comprando ni siquiera eso, sino comprando relatos. Sí, porque al final, realmente cuando vas al mercado sabes que te estás comprando una merluza, un pan de X calidad, pero yo no sé si el ciudadano llega a ver la calidad, fíjate, del político, que no sería lo esencial. Deberíamos comprar programas, que además fueran como contratos que se cumplen, y si no se cumplen se demandan. Pero es que ni siquiera compramos ilusiones, o compramos, pues eso, casi elementos en los que depositar confianza, cuando a lo mejor no tienen ni el crédito suficiente, ni la experiencia, ni la... Es decir, es como, a veces yo decía que compramos un poco humo, ¿no? Humo en el que depositamos demasiadas confianzas y luego vienen los resultados. El colofón musical a esta parte del Reino Unido lo quería poner con esta música Pedro Antonio Morejón. Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve, y la democracia no puede crecer, si la corrupción juega ajedrez, a nadie le importa qué piensa usted, será porque aquí no hablamos
en francés. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, no monsieur. Un poquito con la idea socarrona, ¿no? De comentar las cuestiones de actualidad, ¿no? Efectivamente. Además que Juan Luis Guerra, que es un artista que a mí me enamora, a mí me gusta la ópera, me gustan cosas quizá más serias, pero Juan Luis Guerra sabe transmitir, poner el dedo en esa llaga del ciudadano que, fíjate que hace un montón de años que compuso esta canción, y la verdad es que parece que está entre toda la actualidad, ¿eh? Sí, además desde la visión de la República Dominicana, que siempre es interesante. Sí. Ay, el costo de la vida. Y el peso te baja. El costo de la vida, decía Juan Luis Guerra, sí señor. Bueno, vamos a pegar un salto importante y vámonos al conflicto, a la guerra, día 242, 34 semanas de guerra. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Este es Vladimir Putin. Recientemente decía, si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, vamos a usar, sin dudarlo, todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Tú, claro, como, por así decirlo coloquialmente, hablando de tu libro, Juan Luis, te preguntas, ¿cuándo empieza el turno de la diplomacia? Claro, es que sucede, Pachi, que tenemos ya tantos días de guerra que se nos ha olvidado que en algún momento hay que hablar del día después. Yo no sé cuándo va a suceder ese día después, pero lo que sí defiendo es que la diplomacia no es una capitulación, sino que es un instrumento más de la política exterior, es decir, se plantea en paralelo con otras decisiones de la acción exterior, ¿no? La diplomacia no es un espacio para amigo o enemigo, no hacemos solo diplomacia con quienes nos caen bien o quienes son nuestros socios, sino que tenemos que buscar algo en lo que apalancarnos para poder avanzar, ¿no? Y en este contexto, pues hay tres países que han levantado la mano, ¿no? Que quieren hacer algo, bien sea porque sus intereses son convergentes entre Rusia y Europa, bien sea porque quieren un cierto protagonismo internacional, o bien sea porque quieren simplemente avanzar en su propia agenda política, ¿no? Estoy pensando en Turquía, estoy pensando en Emiratos Árabes y estoy pensando en Qatar, ¿no? Los tres se han ofrecido para mediar, pero de momento las partes no están muy interesadas en esa mediación, ¿no? Te digo por qué, claramente, porque hay una cuestión clave en la que no se ponen de acuerdo, que es las líneas rojas. Rusia quiere quedarse con el territorio ya ocupado, aunque no es capaz de controlarlo, aunque la integridad territorial se ponga en duda, aunque dinamite toda la idea de soberanía, esto da igual. Y Ucrania quiere volver a las fronteras del 23 de febrero. Bueno, pues de momento, a corto plazo, Pachi, me parece que la diplomacia no está avanzando y que no hay un plan, no hay esa idea de unas concesiones mutuas, que es por donde podríamos empezar a hablar de relaciones diplomáticas, de mediación o de cosas parecidas. ¿Tú no tienes la sensación, como yo, Juan Luis, de que lo siguiente que podemos ver en este escenario bélico es las reticencias de algunos de los países que hasta ahora venían apoyando a Ucrania, es decir, como un frenazo en ese apoyo a Ucrania? Bueno, en materia de opinión pública, los conflictos suelen ser una cuestión que tienen que ser rápidas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el desgaste es evidente en materia de financiera, en materia de provisión de armamento, provisión de personas, apoyo. Aquí en Estados Unidos ya existe este debate de cara a las elecciones de noviembre, porque muchos de los partidarios del Partido Republicano, muchos de los candidatos, pues están ya diciendo que esta guerra es muy cara, que está muy lejos, que no está muy clara cuál es el fin, etcétera. En Europa el problema va a venir cuando hablemos del frío, del cansancio, de la desmovilización. Eso es, ni más ni menos, Pachi, concluyo aquí, la idea que tiene Rusia. Rusia quiere congelar este conflicto durante el tiempo que sea necesario para poder recuperarse y poder avanzar. Ucrania, todo lo contrario, quiere terminar esta guerra y quiere algo parecido a una batalla decisiva. Por eso no soy optimista yo tampoco, Pachi, lo siento. Bueno, ahora vamos a volver con Pedro Antonio, pero antes quiero acabar de sustanciar otra cuestión contigo, porque nos llamó mucho la atención de este magno congreso celebrado en China que sanciona de nuevo el liderazgo de Xi Jinping, unas imágenes que hemos visto estos días en televisión. Now there have been some extraordinary scenes at China's ruling Communist Party Congress, with the former Chinese leader Hu Jintao being led out of the closing ceremony in Beijing. As you can see here, Mr.
who was sitting beside President Xi Jinping in the Great Hall of the People. La detención en directo de un líder o ex líder que estaba sentado a la izquierda de Xi Jinping. No sé si puedes darnos una explicación de qué es lo que ha pasado ahí, o esa es un poco la metáfora de lo que ha pasado en todo el Congreso. Bueno, yo creo que aciertas en esto segundo, ¿no? Ya sabes que soy un gran defensor de la propaganda, porque creo que viendo propaganda es como podemos intentar entender qué querían contarnos, ¿no? Lo que hemos visto es la entronización de Xi Jinping ya como secretario general para un tercer mandato, a lo que se le suma la presidencia de la República y la jefatura de la Comisión Militar. Nunca ha habido un líder con tantísimo poder, ni siquiera Mao Zedong, ¿no? Y lo que quería señalar, lo que la propaganda nos cuenta, es que Hu Jintao es el responsable, por supuesto esto es la propaganda, de los males que hoy asolan el país, ¿no? Básicamente la desigualdad económica, un mal desarrollo económico que se ha apalancado sobre las diferencias sociales y partes claves de desinstitucionalización. Por tanto, fíjate, la paradoja es la siguiente. Hu Jintao, el anterior presidente, apostaba por limitar los mandatos e institucionalizar las decisiones y ha sido, pues, básicamente desinstitucionalizado. Eso es lo que vemos. Uh-huh. Se nos va a quedar en el tintero de las elecciones de medio término en Estados Unidos, pero todavía hay tiempo hasta ese 8 de noviembre, seguramente algún lunes el próximo, y si no el otro, nos dará tiempo a hablar de esto. Vuelvo contigo, Pedro Antonio, porque tú tenías especialmente interés en comentar hoy esto de la nueva normativa del becario, y añadías como un subtítulo, y aquí me voy al argot periodístico, capital humano a precio de saldo. ¿Por qué? Sí, la verdad es que tú fíjate que si recogemos todas las preocupaciones que tiene ahora mismo la ciudadanía, pues está en esto. Está en la influencia de China, las reacciones de Rusia, si la guerra acabará. Pero viene, y si nos ponemos en el día D+1, imaginemos que todo, en algún momento, porque todo empieza y todo acaba, y cuando todo acabe, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar la capacidad, el conocimiento, nuestra capacidad de reacción. Quedará la capacidad tecnológica y económica para, pues, reflotar un país como es Ucrania, que lo están cifrando que son cifras que te vuelven loco, ¿no? 700.000 millones de dólares. Va, lo dices y te quedas tan ancho. Pero, sin embargo, yo quería poner el dedo en algo que hemos ya tocado en algunos otros programas, que es el capital humano, que es, al final, pasamos la pandemia, sí, hubo mucho dinero que se puso en ello, pero por gente que fue capaz de desarrollar una vacuna. Es decir, gente preparada. Y al final, yo creo que nuestra sociedad, sobre todo la occidental, y sobre todo en el ámbito público, ha centrado gran parte de sus recursos de capital humano en unas figuras que son eso, el capital humano de saldo. El becario que, con un poco la pretensión de una formación necesaria, pues presta unos servicios por nada, prácticamente nada. Y que además puedes incluso prorrogarlo. Y que hay unidades en que ves el número de perfiles bajo ese esquema de becario y dices, son demasiados. O es que están suplementando, cubriendo las plazas que debería cubrir quizá una persona, un trabajador como tal. Y el gobierno pues ha dado un paso muy controvertido de considerar que el becario es un trabajador y que por lo tanto su aportación, su capital humano tiene que ser retribuido sensatamente para el ámbito público y para la empresa. Y yo creo que es una verdadera revolución. Todos tenemos programas de becarios, de estudiantes en prácticas, másters que incluyen unas prácticas en empresa. Nosotros tenemos en nuestras oficinas comerciales pues un grupo muy importante de chavales, de chicos, chicas que están desarrollando esa habilidad, esas facultades de internacionalización. Pero en el fondo nos están diciendo ahora que eso tiene que retribuirse, que el capital humano, que el conocimiento tiene que retribuirse, que no puede estar a precio de salario mínimo interprofesional o ni siquiera. Y yo creo que eso nos va a costar digerirlo porque lo tenemos demasiado integrado. El interino, el becario, todas esas figuras que estamos tan acostumbrados, en el fondo están enmascarando pues recursos humanos muy mal empleados, que generan desazón, que no permite ver el futuro y sobre todo que estamos hablando justamente de la gente más valiosa. Si analizamos en qué centros, o en qué sectores, en qué ámbitos proliferan este tipo de perfiles, pues en los sectores tecnológicos, industriales, en los prestadores de servicios de alto nivel, es decir, justamente en el médico que te opera, que está en formación,
Y que tu hija la va a operar un chaval pues que acaba la carrera y que está en prácticas, como diría, ¿no? Un MIR, con todos mis respetos. Mi hija lo es, o sea que mucho cuidado con lo que digo. Entonces, yo creo que es una gran transformación por valorar justamente a los profesionales que ya lo son, que quieren ser los mejores, pero que tienen que hacerlo bajo un entorno y bajo un esquema de no ser un capital humano a saldo, ¿no? Yo creo que en algunos momentos de la noticia que apareció hace unos días es eliminar el trabajo gratis. Bueno, yo sé que es un tema que va a dar mucho que hablar, en el que estamos todos un poco implicados, que ha alterado un poco algunas figuras que han convivido con nosotros muchísimos años, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de pensar que a veces depositamos en la gente más preparada muchas ideas y sin embargo no lo remuneramos. Y al final ocurre una cosa, Pachi. Al final lo que no resuelves con el cerebro lo resuelves con los pies. Y podemos ver perfectamente que mucha gente preparada se va. Y se va a sitios donde sí que es remunerado ese capital humano. Y te puedes encontrar con que eres una fuente de formación de grandísima calidad y tus profesionales se van o no están satisfechos. Y quizá te vienen otros profesionales no tan cualificados, pero que se contentan con esos menores salarios que tú manejas, ¿no? Ese es un tema muy controvertido, muy importante. A mí el capital humano es una cosa que me encanta. Juan Luis vive en el mundo de la universidad y por tanto respira capital humano joven todos los días y yo creo que es una idea que habrá que saber gestionar bien en el futuro. Sí, porque además tú mismo ponías el ejemplo y seguramente lo hemos visto en muchos titulares de medios de comunicación en los últimos tiempos, en los últimos no meses, sino años, lo de la huida de determinado capital humano, sobre todo del ámbito sanitario, hacia otros países. Y no hay que olvidar que hacemos una inversión desde la universidad, sea pública, sea privada, sobre todo si es pública porque es dinero de todos, para que luego ese capital humano bien formado sea explotado en otros sitios, es decir, no consigamos recuperar ese valor añadido. Bueno, 9:28, lo último, una recomendación cultural, una publicación. Ahora nos lo explica Juan Luis. They really want to damage me so I can no longer go back to work for you. And I don't think that's going to happen. The former president tapping two lawyers. Morning, gentlemen. Morning, Mr. President. What is it? On Sunday morning, one of our U-2s took these pictures. The Soviets are putting medium-range ballistic missiles into Cuba. Se nos colaba por ahí Donald Trump, pero no era esa la idea. Le teníamos preparado, pero no. Le tenemos calentando la banda por próximos lunes. ¿Qué es esta película 13 días, Juan Luis? Sí, se nos colaba Trump, siempre llama a la puerta. Bueno, esta es una película que trata sobre la crisis de los misiles en Cuba en el año 62, se cumplen ahora 60 años, y la hemos traído esta semana precisamente porque es un buen momento para pensar cómo se resuelve un conflicto diplomático, y te adelanto solo una palabra: liderazgo. Para resolver el problema entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hizo falta es que los presidentes se llamaran y hablaran. Por eso en este minuto estoy un poco taciturno frente a la posibilidad de una resolución pacífica del conflicto en Ucrania y Rusia, porque no hay nadie que se ponga al teléfono, ¿no? El deseo de usar la diplomacia como mecanismo de resolución de conflictos y no esperar a que se resuelva solo es parte de lo que llamamos el liderazgo. La crisis de los misiles en Cuba, 13 días, se cumplen 60 años y hay muchas publicaciones que han tratado esta cuestión. Bueno, venga, llegan las 9:30 de la noche, aquí lo vamos a dejar, como siempre, como cada lunes. Gracias Pedro Antonio Berjón, gracias Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo queridos y muy buena semana. Un abrazo a todos. Gracias.